Exactamente 90 días para la elección en primera vuelta de esta gran contienda electoral de 2026. ¿Usted ya sabe por quién votar? ¿Ya está listo para ir a sufragar? Acá distintos miembros del equipo de Al Día con Willax ya tienen definido su voto, ¿eh? Bastantes interesantes las respuestas que nos han dado. Muy bien. Vamos a conversar al respecto de esto con Enzo Helguera. Él es CEO de Imasolu, para conversar sobre la última encuesta nacional que se ha dado entre los días 26 y 29 de diciembre de 2025 y analizar el panorama electoral. Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar acá nuevamente para compartir la investigación más reciente que tenemos y que nos va dando nuevamente un perfil de la fotografía del momento, porque esas son en realidad las encuestas, y que nos permite también tomar decisiones más informadas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver algunos de los cuadros que tenemos ya con producción preparados para poder mostrarlos y conversarlos, ¿no? En primer lugar, esta encuesta nos muestra que Rafael López Aliaga tiene un fuerte 12.25%, ¿no? Seguido por Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, César Acuña y Alfonso López Chao. Esos son los primeros 5 puestos. Muy bien. Rafael López Aliaga se posiciona desde hace varias semanas como el principal favorito, ¿no? Sí, bueno, de hecho en Imasolu lo hemos tenido siempre oscilando en el mejor momento entre el 14 y 12%, desde hace varios meses, ¿no? Y eso lo consolida como un candidato sólido dentro de este primer lugar. Claro. No ha tenido su voto digamos, ningún tipo de desgaste prácticamente, y lo que está haciendo es colocar su votación, digamos, más dura, ¿no? Y la parte de volatilidad cada vez va disminuyéndose más. Ahora, ¿dónde se centra el fuerte de Rafael López Aliaga? En Lima, yo me imagino. Claramente Lima metropolitana. De repente también en provincias empieza a crecer. Sí, en realidad él tiene algunas votaciones interesantes que provienen de las alianzas regionales que ha realizado, ¿no? Por ejemplo, el voto, digamos, ya a nivel de región más fuerte que tiene es en el Callao, ¿no? Que alcanza más o menos un 22% aproximadamente, ¿no? Y tiene pues alianzas con liderazgos importantes en otras regiones, ¿no? Esto es algo que le da también cierta solidez y además cierta estabilidad, porque estamos hablando de que este voto regional, que también proviene de ciertos liderazgos, no se mueve y ya se queda de manera fiel, digamos, a López Aliaga o incluso al partido político que representa. Claro, ahora, le sigue a él Keiko Fujimori, ¿no? Y esto genera cierta sorpresa porque uno esperaría que Keiko Fujimori esté primera en la encuesta. Sin embargo, Rafael López Aliaga le lleva la delantera por varios puntos, ¿no? No estamos hablando de 1%, 2%, sino de 7 a 5, o sea, de 7% de Keiko Fujimori a 12% de Rafael López Aliaga. Es una brecha un poco amplia. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, en realidad ellos son de candidatos que se perfilan como de derecha popular, ¿no? Sin embargo, comparten un escenario similar en cuanto a las posturas, y marcan una diferenciación con tal de conquistar algún voto justamente de la derecha popular, pero también se van acercando en algunas posturas al centro, ¿no? Entonces, en el caso de Keiko Fujimori, no ha hecho más allá de ir consolidando un poco sus bases, entonces también está concentrada en este segundo lugar con cifras similares, y no ha tenido mayor movilidad su votación, por lo menos hasta el momento de hoy, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori presenta unas cifras que van cambiando un poco, ¿no? Podríamos verla incluso caer de repente a un tercer puesto. Mira, en el fragor de la campaña van a haber las pullas, ¿no? Claro. Y normalmente este enfrentamiento hacia los 2 primeros lugares o hacia los 3 primeros lugares ya va a ser algo rutinario, y vamos a ver la habilidad de cada uno de los candidatos para ver cómo responden, ¿no? Entonces, si tienen... Los que están arriba, ¿cómo se mantienen, no? Es más difícil mantener la punta, además, ojo, ¿no? Claro. Entonces, históricamente es el reto mayor, entonces ambos van a tener que hacer la estrategia necesaria para conservarse en los primeros lugares, pero por otro lado, para no perder esa capacidad de respuesta. La pregunta va a ser
cómo responden, porque de sus respuestas va a depender si pierden votos o si ganan nuevos adeptos. Claro. Ahora, en caso Keiko Fujimori, imaginemos, pase de repente a un tercer o cuarto lugar, ¿quiénes podrían ganar esos votos? Ese bolsón electoral, ¿por dónde podría ir un poco distribuido? Bueno, claramente a candidatos que compartan un espacio político similar, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga en ese hipotético caso ganaría una parte considerable de esos votos porque representa también a una derecha popular. Claro. Otro colchón electoral de Keiko está más pegado al centro del espectro político y podría caer también en algunos candidatos que estén más cerca al centro, digamos. Claro, yo lo digo propiamente por que Rafael López Aliaga está llevando dentro de sus filas a Absalón Vázquez, ¿no? Que en algún momento representó el fujimorismo popular, el fujimorismo más provinciano. Se habló también en algún momento de cierta relación de Kenji Fujimori con la candidatura de Rafael López Aliaga, sin embargo eso no se confirmó, pero podríamos tener algún tipo de favorecimiento de un sector fujimorista hacia Rafael López Aliaga, posiblemente, ¿no? Ahora, lo que genera cuestionamientos es el tercer lugar de la encuesta, ¿no? Que es Mario Vizcarra. Así es. Mario Vizcarra está a puertas de salir de la carrera electoral. ¿Qué podría pasar en ese caso? Bueno, él tiene un espectro político ya más pegado más bien a la centroizquierda, ¿correcto? Tiene, y bueno, también proviene de canteras de Mario Vizcarra, que evidentemente es un candidato populista, ¿no? Y aquí la gran dificultad sería de sostener este tipo de campañas. Si las normas electorales se cumplen, le va a ser complicado sostenerse o que quede como candidato. Y alrededor de él creo que López Chao, por ejemplo, podría captar una parte de su votación. En el tema del interior del país también algunos votantes podrían ir incluso a un poco más pegados a la izquierda o a los candidatos del centro, ¿no? Podrían ir... Puede ser López Chao, puede ser incluso César Acuña con la presencia que tiene en algunas regiones, y quizás Luna también, ¿no? Pero ya se empezarían a esparcir un poco más hacia los que están más al centro, o sea, ¿no? Difícilmente este 5.17% que tiene Mario Vizcarra podría ir a la derecha, difícilmente. Sí, es muy complicado porque además hablando de Mario Vizcarra y de Martín, ellos se han concentrado siempre a criticar a la derecha, más bien, ¿no? Entonces su voto va más como para la centro o la centroizquierda, ¿no? No es un voto extremista, pero sí está pegado un poco más hacia la izquierda. Claro. Ahora, en esta encuesta última que hace Imasolu también vemos a César Acuña, ¿no? Fuerte César Acuña, o sea, estando en un cuarto lugar, a pesar de toda la controversia y todo lo que se viene hablando de él, ¿no? ¿Es posible que baje, es posible que suba? ¿Cómo se analiza esa candidatura? En el caso particular de César Acuña, tiene un sostenimiento con las bases partidarias a nivel nacional. Digamos que otro factor importante que él tiene son estos aliados y estos miembros regionales. Hay muchos gobiernos regionales, por ejemplo... Claro, que son afines a Alianza para el Progreso, a la correcto. Y en otros lados quedaron en segundo lugar en las últimas elecciones regionales y ahora digamos que son los que ganarían algunos espacios regionales, ¿no? Entonces nuevamente tiene un sostén que nace más desde el interior del país y que le da más solidez desde ahí y es, digamos, un voto provincial populista, ¿no? Entonces esa movilidad histórica que él tiene además siempre le ha permitido tener una bancada importante que le permite tener una negociación amplia, ¿no? Claro. Ahora, Alfonso López Chao lo vemos en quinto lugar, a pesar de que se ha conocido, ¿no?, en los últimos meses realmente su vinculación con las revistas de izquierda, las revistas del MRTA, estos artículos que él escribió en favor de Polay Campos, todas estas situaciones que uno realmente creería que son espantosas, ¿no?, para un candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, él todavía se mantiene entre los 5 primeros lugares.
Sí, y también él concentra y él capta, o por lo menos es quien más capta, la votación de la izquierda y de la centroizquierda en el Perú, ¿no? Por eso te dije que más o menos compartí ese mismo espectro político con Vizcarra, pero lo interesante de él es que recordemos que uno de los puntos que lo capta la fama de la atención, digamos, incluso mediática y política, es albergar en las protestas dentro de la universidad a los protestantes que venían de provincias del país. Entonces, este tema de lucha social, de revolución, y que a veces se va al extremo, como lo he hecho con lo que mencionabas de Polay, finalmente está relacionado, y por eso que no le afecta mucho, porque aquellos protestantes se pueden indignar, pero de todas maneras son férreos seguidores de López Chau, claro, termina siendo más afinidad. Él podría en su discurso decir que quizás se equivocó y esas cosas, pero finalmente son las acciones, son las acciones que le permiten tener la popularidad en ese segmento. Claro, ahora, por tu análisis, me queda claro que entonces esos tres últimos lugares de los primeros 5 puestos, ¿no es cierto?, que estamos viendo a Mario Vizcarra, a César Acuña y López Chau, dividen un voto que podría unificarse en una sola candidatura, ¿no? O sea, los tres, en caso que caiga Mario Vizcarra y en caso que por algún motivo de esta sentencia que tuvo Alfonso López Chau, queden fuera los dos, ¿podrían beneficiar a quién? ¿A César Acuña? ¿Podría unificarse ese voto en César Acuña? Una parte a nivel regional o provincial puede favorecer a César Acuña, ¿no? Allí también podría el candidato si bien es cierto, no está ahorita en la fotografía dentro de los 5 primeros, pero también el candidato de Podemos Perú podría captar ahí algunos votos de la izquierda, porque izquierdistas, ¿no? Claro, o sea, digamos, el ala más radical la podría captar Podemos Perú, ¿no? Y el ala, digamos, un poco más suave la podría captar César Acuña. Claro, o sea, para los que queremos que la población entienda que la izquierda no debe volver a asumir un cargo importante esta elección, creo que se podría identificar que esas tres candidaturas podrían responder a un mismo bolsón electoral, ¿no? Un mismo grupo de gente. Ahora, ¿qué va a pasar con las candidaturas que están por debajo del 6º o 7º lugar? ¿Podríamos verlas repuntar? O sea, ¿podríamos ver a un Roberto Quiabra que de pronto en los próximos meses, en febrero, en marzo, se abra espacio y logre generar un repunte? Bueno, ¿O Carlos Álvarez, por ejemplo? Claro, en el caso de Carlos Álvarez, de Roberto Quiabra, incluso de George Forsyth, que más o menos tienen también un espacio un poco más, digamos, de centro-derecha, ¿no? Comparten también ese espacio. De hecho, entre ellos podría haber un despunte, ¿no? Pero mucho más perfilado, ¿no? En el caso, a ver, cada uno tiene diferencias. En el caso de Carlos Álvarez, si bien es cierto, no tiene una fuerza de todas las listas inscritas, ¿no? Completamente aprobadas, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, él tiene una debilidad. En el caso de Forsyth viene del partido de Somos Perú, y el partido de Somos Perú, similar, digamos, al de Acuña, también tiene representaciones regionales y provinciales. Entonces, esa estructura lo podría ayudar a remontar también a George Forsyth, ¿no? Y en el caso de Quiabra, bueno, va a tener que despertar, digamos, esa fuerza que estaba más centrada en Lima, siempre por Unidad Nacional, por el PPC, ¿correcto? Con algunas representaciones seguro en el interior del país, pero ellos principalmente siempre han sido fuertes a nivel de Lima metropolitana. Entonces, creo que va a tratar de apuntar más a ese electorado, que le puede dar una representación relativa que lo puede incluso hacer llegar al Congreso de la República. Así es. Bueno, vamos a ver cómo es que sigue avanzando. La siguiente encuesta de elecciones está programada para esta fecha, me imagino, para enero, para febrero. No, para enero, ¿no? En 2 semanas vamos a tener ya la nueva encuesta, digamos, más fresca en relación a la temporalidad, en donde vamos a analizar ya no solamente a los candidatos de los partidos políticos, sino la distribución completa de sus votos al interior del país y Lima metropolitana. Muy interesante. Bueno, seguimos con esta encuesta que hizo Imasolu, porque también se ha considerado la aprobación presidencial, y eso nos parece importante tocarlo al margen de las candidaturas a la presidencia de la República para abril de 2026.
Estas han sido las cifras que ha arrojado esta última encuesta con respecto a la aprobación del presidente José Gerí, ¿no? Vemos un 60% de los encuestados aprueban el inicio de su gobierno, ¿no? 24% lo desaprueba y un 15% está al margen, ¿no? No saben, no opinan. Esta fuerte aprobación, ¿a qué puede responder? Bueno, en principio, hasta este mes o hasta esta encuesta nosotros hablamos del inicio de su gestión porque son sus primeros meses de gestión, ¿correcto? Las personas suelen darle una oportunidad a quien está en el cargo presidencial, al nuevo mandatario. Consideran además que el factor de comunicación es importante porque justamente lo que haga bien y aquello que digamos que represente una falla a nivel de gobierno es el presidente José Gerí el principal vocero y no descuide el dar la cara, correcto, para confrontar incluso los temas negativos. Como ¿no? sí lo hizo Dina Boluarte, ¿no? Que se correcto. Todo lo contrario de Dina Boluarte, que evidentemente se acercó a las cifras más bajas que hayamos visto históricamente, ¿no? ¿Eso puede haber sido favorable, el tomar la ruta contraria a Dina Boluarte, que tuvo tanta desaprobación? Por supuesto. Ella venía desde la presidencia del Congreso tratando de ser bastante comunicativo en relación a su gestión como presidente y seguramente comparó la popularidad que él podía alcanzar, el nivel de conocimiento que podía estar subiendo en relación a Dina Boluarte, que la veía por los suelos. Sí, entonces cuando asume la presidencia, evidentemente ya con todas las herramientas de comunicación a su disposición, digamos, y su nivel de conocimiento que subió bastante en relación al cargo que ejercía antes, obviamente lo utilizó y lo utiliza adecuadamente, ¿no? Y está en constante comunicación, que justo esto ha llamado la atención de muchos, porque eso lo pone un poco al tanto como los presidentes de otros países como Donald Trump y otros que comunican constantemente, incluso en redes sociales. Pero en el caso peruano, él se posiciona con una aprobación histórica, ¿no? Porque los últimos... ¿Será que 10 años no hemos visto un presidente con tal nivel de aprobación, ¿no? O sea, correcto. 60% es bastante sólido. Sí, de hecho, ahí en la comparación que tenemos entre octubre, noviembre y diciembre, él empieza con alrededor del 48%, en noviembre sube el 62% y en diciembre pierde más o menos 2 puntos, que lo deja en un 60%. El nivel de desaprobación también es baja y esto es porque cuando un presidente no comunica adecuadamente, que es lo que ha tenido como antecesores, o sea, recordemos a Dina, Castillo, y seguimos retrocediendo, entonces cuando no comunican constantemente y cuando, digámoslo coloquialmente, meten la pata los miembros del gobierno, los presidentes suelen esconderse, suelen ocultarse. Cuando hay problemas en el país, sale un vocero a hablar o salen los ministros a hablar y él se esconde. Es lo contrario que hace Gerí. Más bien Gerí es el principal vocero y eso para la población tiene una gran valoración. Evidentemente también es un riesgo si en caso él se le viera, por ejemplo, solo comunicando y no haciendo cosas, no haciendo gestión, ¿no? Entonces, evidentemente la comunicación eficiente tiene que ir acompañada siempre de la gestión, porque eso es lo que le da solidez a lo que estás comunicando. Muy bien. Esperamos verlo de repente subir o caer un poco en enero. ¿Tú qué crees? Bueno, de acuerdo a lo que haga, de acuerdo a resultados que tenga que mostrar de manera tangencial, a los avances, por ejemplo, que nos pueda mostrar en la materia de seguridad ciudadana, que es la creo que eso va a ser claro, el foco más importante. Sí, si él, por ejemplo, ya de cara a enero logra mostrar algunos avances en relación a las acciones que está haciendo más allá de los indicadores y de las cifras, o que se empieza a frenar la criminalidad, entonces evidentemente incluso eso lo podría volver más popular, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso, muchísimas gracias. Tenemos igual una ficha técnica para poder revisarla. Así es. Sí, correcto. Esta es día con el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, muy bien. Muy bien. Y esto ha sido el análisis previo a la elección de este 12 de abril. Es importante ir informándose, ir revisando los candidatos y sobre todo la participación política de cada una de las organizaciones.